Bien, vamos a entrar en detalle. Quiero solamente precisar lo siguiente. No olvidemos que el domingo recién pasado, el diario The Washington Post lo que hizo fue revelar los contenidos de un audio respecto de una conversación que sostuvo precisamente un poco antes Donald Trump con el secretario de Estado de Georgia, que es además militante de su partido, Brian Raffensperger, a quien le obligaba, lo conminaba a que hiciera un recálculo de los votos sobre, por supuesto, su tesis de que aquí se había producido un fraude, y él le contesta y le dice: presidente, aquí no hay ningún fraude. Es una situación que se revela justamente en estos días, pero que en definitiva es parte de lo que ha ocurrido desde la derrota de Donald Trump. Él en todo minuto ha estado justamente incitando a sus seguidores, por supuesto, gran parte de ellos fanáticos de corte fascista. Ayer veíamos la famosa bandera de la Confederación, que es una representación absoluta, es como casi como levantando las banderas de la esclavitud. Y esto es lo que finalmente termina en este hecho histórico increíble, sin precedentes, como ha dicho Joe Biden. Vamos a ir ahora al contacto directo con Mariano Fernández, quien fuera además embajador de Chile en Estados Unidos, ex canciller. Mariano, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Pinda. Buenos días, Andrés. Muy buenos días. A ver, yo quisiera partir por lo siguiente, Mariano. Todo indicaría que esto era un escenario probable, pero, y lo habían dicho muchos analistas, que esto podía ocurrir, pero esto podía ocurrir si es que las circunstancias incluso del proceso electoral hubiesen sido más estrechas, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente Joe Biden se impone con una importante diferencia de votos. Yo quisiera preguntarle, ¿a usted esto le sorprendió? Mire, la verdad es que esto que veníamos escuchando, yo creo que la diferencia fue que nadie se imaginó que íbamos a terminar en esta escena de ayer en el Capitolio. Y voy a citar a un antiguo político italiano muy católico que sostenía, cuando veía algún movimiento extraño en la política, decía, como dice nuestra religión, el que piensa mal peca, pero se equivoca poco. Entonces yo creo que estamos frente a un hecho que estuvo bastante más orquestado de lo que nosotros mismos vemos a primera vista. Porque yo estaba pensando en la noche, a propósito que íbamos a hablar con ustedes, que qué habría sucedido si Pence, en un cierto sentido, habla en los términos que pide Donald Trump. ¿Le hace caso? Exactamente, claro, o el secretario de Estado de Georgia dice, mire, hay que recontar los votos. En ese momento tenemos prácticamente un golpe de Estado, porque lo que sucedió en Washington tuvo réplicas en todo el territorio de Estados Unidos. Escribe una persona de Minnesota diciendo que han colocado algo así como un estado de sitio, que nadie salga a la calle porque había grupos de manifestantes. Entonces, yo entiendo que en algunas ciudades de Texas es lo mismo. De tal manera que esta protesta de Trump desde el primer día, francamente, hoy día hay que considerarla que tiene tres elementos. Uno, que es una cuestión orquestada, que buscaba francamente interrumpir la elección de Joe Biden en Estados Unidos. Segundo, que habla muy mal de Donald Trump, muy mal, porque es un perdedor tramposo que no se resigna a reconocer que tiene más de 8 millones de votos menos, ¿no? Algo así. Pero lo más grave y lo último es que esto puede ser señales un poco más nítidas de cómo empieza la declinación de una potencia. Porque una de las cosas que uno lee, o que yo he leído muchas veces, son los procesos en las grandes potencias, digamos, como fue Roma, lo que pasó a propósito de esto en la Unión Soviética, la caída de la monarquía absoluta en Francia, la declinación británica después de la Segunda Guerra. Todas estas cosas
son con señales. Y aquí a mí me parece una señal bastante compleja por todos los elementos que hay, que usted ya mencionó algunos. Sí. Puede ser un futuro de Estados Unidos bastante complicado. En ese punto quisiera solamente precisar, Mariano, se está hablando, incluso desde los círculos cercanos a Donald Trump, la posibilidad de aplicar la 25ª enmienda que podría dejar fuera al presidente, es decir, finalmente declararlo incapaz de seguir gobernando, aun cuando queden 2 semanas para que termine su administración. Se habla de que el presidente está fuera de control. Yo quisiera preguntarle si usted ve posible algo así. Mire, no sé, lo veo extraordinariamente difícil que se logre la unanimidad del gabinete para aplicar esta 25ª enmienda constitucional. Pero yo creo que el mundo republicano, el mundo conservador, democrático que tiene Estados Unidos, que es muy importante porque ha gobernado muchos años, sobre todo después de la guerra, y tiene en la memoria a Abraham Lincoln, que fue quien luchó contra la esclavitud, ¿no? Exacto. Esta gente, yo creo que está viendo un asunto bastante delicado, es decir, si nosotros tomamos esta decisión, vamos a liquidar 2 asuntos. Primero, usted vio que el hijo de Donald Trump ayer proclamó que ya esta no era una reunión del Partido Republicano, sino que del Partido Republicano de Donald Trump. Se repitió por toda la televisión en el mundo. Y segundo, que la inhabilitación de Trump lo deja fuera de cualquier carrera política posterior, que es una de las cosas que se teme, que a pesar de que Joe Biden asuma y todo esto, siga Trump excitando e incitando este mundo supremacista blanco, este sentido racista de las agrupaciones del rifle, en fin, todos los defectos y todas las cosas graves que empiecen a generar un deterioro de Estados Unidos. Yo creo que esto lo está viendo alguna gente, no lo dice por los diarios ni por la televisión, pero me imagino que hay muchos observadores y protagonistas que lo ven y están extremadamente alarmados. Estamos conversando, ustedes escuchan al ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos, Mariano Fernández. Señor Fernández, fueron muy impactantes las imágenes que mostraban las cadenas internacionales de los fanáticos trumpistas ocupando oficinas, en la testera del Capitolio, y como acto seguido, ya una vez que empieza el toque de queda en Washington, los legisladores, hasta los republicanos, dejaron prácticamente solo, mediante su votación, mediante sus argumentos, al actual presidente, y como decía Mirna, se piensa en invocar esta enmienda que lo declare incapaz. Dicho esto, señor Fernández, ¿se ve en Estados Unidos una amenaza de que este grupo asusado por Trump tenga a mediano o largo plazo cierta representación política? Mire, yo no lo subestimaría. Lo único que pienso que el mundo republicano se va a reconstituir tratando de aislar a Trump y haciendo un análisis actual de cómo un personaje como este llegó a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Yo vi ayer que el propio presidente Bush, que es con quien me tocó a mí estar de embajador y al inicio del presidente Obama, se manifestó pero extremadamente riguroso en contra de Trump. Ya lo había hecho como familia antes, el padre, su propia esposa y él mismo, pero ahora están muy impactados porque el temor de que ocurra lo que usted está diciendo, de que esto continúe si no hay un corte muy severo, es marcar una tendencia en Estados Unidos muy declinante. Además, Trump tiene otro punto, y es que tiene mucho dinero. Entonces, lo que ocurrió ayer, donde las cosas evidentes son los llamados telefónicos para tratar de cambiar las decisiones de las autoridades responsables, la incitación de la gente para ir al Capitolio, pero de lo que no se habla es quién financió los traslados de toda esa gente a Washington. Es cierto que mucha gente se lo pagó autónomamente, pero aquí tiene que haber habido un movimiento organizado que estimule el viaje, que colabore con el viaje, en fin, que haga todo lo que, miren, nosotros los que hemos trabajado alguna vez en política,
sabemos que reuniones de masas requieren una cierta organización. Y una reunión de masa con estos objetivos, con banderas con el rifle, con la bandera de la Confederación, que es dar una señal anti-afroamericano, digamos. Todas estas cosas son patrimonio y organizadas directamente por Donald Trump. Y para el mundo republicano, yo creo que eso es un peligro más grave incluso que lo que pueden pensar los demócratas. Sí, en otras palabras, señor Fernández, con el término del gobierno de Trump en 2 semanas, o menos, si lo decide así la clase política norteamericana, ¿se acaba o no el trumpismo? Bueno, eso es lo que digo. Si acaso existe la decisión de la enmienda 25, lo dejan prácticamente inhabilitado para cualquier actividad pública, y eso le va a disminuir los seguidores. Si no se toma ninguna decisión, Joe Biden va a asumir en condiciones muy precarias. Y cuando usted tiene un gobierno, y nosotros lo hemos visto en nuestros propios países, en América Latina, en Chile, cuando usted tiene un gobierno extremadamente asediado por una mala situación económica compleja, o con las complejidades de la pandemia, en que Trump le va a trasladar toda la responsabilidad a Biden antes de 24 horas, y además conduciendo un grupo violentista con rasgo fascista en la primera potencia del mundo, bueno, yo creo que esto es un escenario posible, muy complejo, muy severo para Estados Unidos, y por eso pienso que los republicanos pueden tomar alguna iniciativa de la enmienda 25 u otra que les permita aislar severamente a Trump de cualquier actividad pública para el futuro. Mariano, ahí quiero entrar en un punto. Estamos conversando con el ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos, Mariano Fernández. Hace muy poquito, estoy viendo acá la publicación, el 21 de junio del año pasado, fíjese usted que agosto del año pasado. Fíjese usted que Donald Trump apareció saludando y solidarizando con un grupo de ultraderecha llamado QAnon, que tiene entre sus seguidores, ahí hay una serie de fanáticos que son los típicos, ¿no es cierto?, que levantan todas las teorías conspirativas habidas y por haber. Tienen la creencia de que el mundo está gobernado por una camarilla de políticos corruptos, pedófilos, adoradores del diablo, que conspiran contra Trump y que operan una red mundial de tráfico de niños. Ojo que esto es súper importante. Uno dirá, ya, pero ¿cómo? Uno siempre ve estas cosas como, no, esto es como una película, esto es ficción. No, porque fíjese usted que ellos han logrado incluso infiltrarse los mensajes sobre menores desaparecidos, Save the Children. O sea, han llegado a tal nivel de popularidad que hay gente que los sigue ciegamente. Entonces, cuando uno tiene un presidente como Donald Trump, que es capaz de apoyar este tipo de ideas, uno se pregunta, bueno, ¿en qué minuto en Estados Unidos se perdió el norte, ¿no? Y lo que usted está diciendo, a pesar de todo, el Partido Demócrata ganó, ahora entiendo, la mayoría en el Congreso, por lo menos del Senado, ¿no? Y sabemos que la situación es compleja, pero yo quiero preguntarle una proyección para el resto del mundo, Mariano, porque nosotros en Chile lo vemos como algo lejano, pero resulta que acá también tenemos posibles Donald Trumps, tenemos candidatos que podrían convertirse finalmente en lo que dicen los académicos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en cómo mueren las democracias, que una vez electos subvierten, ¿no es cierto?, el orden que los llevó a la elección democrática. Entonces le pregunto, ¿podría darse una situación así en nuestro país? En Chile, mire, nosotros después de la dictadura militar que tuvimos, no podemos escapar a ningún fenómeno, porque acuérdense, yo tengo la edad suficiente para acordarme en los años 60 que decía jamás en Chile pasará algo así, pensando en el resto de América Latina, la Argentina de Onganía, el golpe de Estado de Perú, la dictadura militar brasileña, todas estas cosas. Chile, nosotros somos una isla democrática, sin embargo, miren lo que sucedió. De tal manera que no podemos excluir nada. Yo tengo la sensación de que aquí, este año 2021, lo hemos construido de una manera tan compleja
que nos puede significar algunos fracasos a Chile, porque tener el mismo año la constituyente, las elecciones locales, la presidencial, ha desatado una vorágine completamente inesperada que se está viendo cuáles son sus efectos ya en este momento. Así que, pero por otra parte, yo me imagino que la experiencia de hace tan solo 30 años, que terminamos con la que fue la dictadura, nos colocará una cierta vacuna, para usar el lenguaje actual, respecto de lo que pudiera venir. Pero ve visos de ciertos líderes políticos que hoy día figuran en las encuestas presidenciales. ¿Ve visos trampistas? No sé si trampistas. Lo que sí veo son visos populistas. Lo que sucede es que Donald Trump es populismo con cortes fascistas demasiado fuertes, con estas cosas de la Rifle Association, de la asociación que menciona usted, de los supremacistas blancos estimulados, es demasiado fuerte. Yo creo que todavía nosotros no estamos en una cosa así, pero yo no quiero dejar de mencionar a propósito de esto, más que de Chile. Esto, a lo mejor en Chile estamos en una situación, como digo, con vacuna, pero en muchos otros lugares esto va a tener un efecto que puede ser muy próximo. ¿Cómo qué lugares, dice usted? No, digo en lugares, por ejemplo, lo que está sucediendo en los países cercanos del Medio Oriente. ¿O Brasil? No, bueno, no sé si nombrar Brasil. También puede suceder en algún país latinoamericano, ¿se fija? O sea, solamente analicemos el liderazgo de Jair Bolsonaro, o sea, de lo más parecido a Donald Trump. Claro, que tuvo que desmentirse, que había dicho que Brasil no tenía arreglo. Por ejemplo. Claro, bueno, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces hay países aquí en América Latina, en Centroamérica, en el ¿cómo se llama? En el borde de la Europa central del este, en el Medio Oriente, que este estilo de liderazgo va a legitimar aventuras fascistoides, facciosas, de cualquier carácter, porque el ejemplo de Trump va a poder ser usado diciendo que esto es lo que está teniendo que hacer el líder de la mayor potencia del mundo para evitar que caiga en manos de la corrupción, de los drogadictos, de los pedófilos, de los raptores de niños y todas estas cosas que están tan al día en el mundo actual. Muy bien, pues queremos agradecer al ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos, Mariano Fernández, por este contacto con ADN hoy. Bueno, les agradezco a ustedes la conversación.